verdad que en alguna encuesta, eso sí te lo puedo decir, en alguna encuesta que se hizo en televisión y tal, había de gente de credibilidad. Yo creo que en aquel momento salíamos dos en informativos, Manuel Campo Vidal, nuestro presidente de la Academia de Radio y Televisión Española, ¿sí? Y en cuanto a presentadores de programas era yo, de los más creíbles, quizá por el tono sonriente, por el tono amable que yo intentaba dar a los temas incluso un poco dramáticos del más vale prevenir, ¿no? Y porque la gran aceptación del programa hizo que la gente me aceptara a mí como conductor del programa, pero quizás sin tanto mérito como el programa, ¿va? Hoy en día se podría decir, Ramón, que era un programa de interés general, claro. Sí, yo creo que Televisión Española debería apostar más por los temas de interés general. Es decir, yo creo que siempre que la televisión, eso de formar, informar y entretener es una verdad enorme, y que no tenía por qué haber perdido esas tres cualidades, que como estamos viendo desde la irrupción de las televisiones privadas, estamos viendo que no siempre van por ese orden ni en esa misma intensidad. Eso de formar, informar y entretener, yo creo que hay varias cadenas que lo único que buscan es entretener y audiencia a costa de lo que sea. Yo creo que ese es un tema que deberíamos los profesionales de plantearnos muy en serio. Habrá que hacérselo mirar. Miguel Herrero, que conoce muy bien los 80, estamos con este libro Revisitando los 80, que ha editado con Diablo Ediciones. Miguel, esto de la información, la divulgación científica en los 80, vamos, no se llevaba nada. Hasta que llegó Ramón, eso en la tele no se hacía, ¿no? Claro, era bastante difícil encontrar. Bueno, él mismo había hecho Horizontes un poquito antes, relacionado con el mundo científico. Por cierto, buenos días, Ramón, un placer volver a saber de ti. Este libro es una parte es tuya también. Encantado de saludarte y charlar otra vez. Sí, bueno, realmente apareció un libro con tu imagen que era la salud es cosa tuya, decía que libro, y realmente Ramón Sánchez Ocaña acercó ese mundo. Es muy curioso porque él nos cuenta había temas que la gente rechazaba, temas que pudieran ser los infartos, por ejemplo. Sin embargo, otros eran muy muy apetecibles, ¿no? La gente le apetecía que hablara de ellos. Sí, siempre, mira, hay un detalle muy curioso, y es que yo siempre sostuve, nosotros teníamos, claro, recibíamos cuál era la opinión de la gente en cuanto a los programas, y desde luego lo que sí constatamos es que hay temas importantes y hay temas interesantes. Los importantes, cáncer, infarto, etcétera, etcétera, la gente los rechazaba inicialmente, mientras que los otros que eran interesantes, como cualquier cosa de la piel, por ejemplo, las varices, por ejemplo, tenían unos picos de audiencia que nos llamaba la atención. Y entonces exactamente llegamos a definir eso. Una cosa es lo que interesa a la gente y otra cosa es lo importante. Los temas importantes la gente lo suele rechazar porque a nadie es agradable que le saquen, que le recuerden que hay un riesgo de infarto o que hay un riesgo de cáncer, vamos. Bueno, pues... Y de ahí la cantidad de premios que Ramón Sánchez Ocaña tiene en su haber, premios de la revista TT al mejor programa de divulgación. Bueno, oye, pero estabais hablando de programas de divulgación. Yo creo que uno de los primeros que participó en los programas de divulgación fue Luis Miravilles. Acordaros que era un programa que se llamaba algo así como Empieza el futuro, o Comienza el futuro. Para el futuro y tal. Lo que pasa es que él era más habitual de la televisión de los años 70 y de los 60. En los 80 quienes dominaban ese campo eran Más vale prevenir y Un mundo para ellos, que presentaban Santiago Vázquez con Adela Cantalapiedra. Sí. Podremos aquí dejar hablando a Miguel y a Ramón. No podemos desechar tampoco Escuela de Salud, que fue anterior a Más vale prevenir, hay que ser honestos y reconocerle a Manuel Torreiglesias que empezó, que hizo Escuela de Salud, y después hizo, a la vez que Más vale prevenir estaba en antena, hizo un programa también de tipo polémico que se llamaba Voces sin Voz, como veréis, ¿no? La salud, los recuerdos, la televisión, las grandes voces, los periodistas de raza y de ley, que por lo tanto se convierten pues en alguien de casa, en alguien reconocible y cercano. Hombre, y en el caso de Ramón Sánchez Ocaña, para los asturianos, por razones extra, que son aquello de que la casa tira. ¿Qué tal las vacaciones en Asturias, Ramón? Eso iba a preguntarle, por cierto, ¿cómo está la mar hoy en Tapia, Ramón?
Pues mira, hoy tenemos aquí un día bastante malo, bastante oscuro, lluvioso, pero el mar no está mal del todo. Es decir, hoy yo no salía a pescar calamares porque estaba lloviendo y no era muy apetecible. Pero no está mal del todo. El día, no sé, parece está muy gris y puede que nos anuncian lluvias y cierta borrasca, pero vamos, bueno, está pasable. Después de unos días espléndidos no pasa nada con que tengamos un día húmedo. Un refresquín y, quién sabe, una partidina de dominó, por ejemplo. De mus. De mus. Somos de mus. Vale. Los pillines es lo que tiene. Ramón, gracias por estar con nosotros esta mañana, por el recuerdo. A vosotros y un abrazo, Herrero. Y por que ese... siga con esa memoria prodigiosa de la televisión. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Ramón Sánchez Ocaña, un verdadero ejemplo de profesionalidad. Miguel Herrero, él es presentador ahora de la televisión de los 2000 y pico, de los 2013, en Castilla y León. Eso es. ¿A qué hora sale? Recordando siempre los mitos, los programas que vimos de pequeños y que yo creo que con este libro van a volver a la memoria programas como Tocata, que es el programa musical, Dragones y mazmorras, los dibujos animados, y por supuesto no van a faltar Iván Azarre, Chanquete, El Naranjito, La Cometa Blanca o 321 Contacto. Todo eso y muchísimo más en este libro, revisitando los 80. Y autor también de un blog que se llama El Retrovisor. Sí, en la revista TP, teleprograma.tv, ahí tengo un blog donde analizo la televisión actual vista con los ojos de ayer, siempre comparando los programas de antes y los de ahora, porque al final la televisión se parece más de lo que creemos. Que hoy en día es más rápida, con mucho más ritmo, pero en el fondo los programas antes eran informativos, concursos, musicales, y hoy en día prácticamente es lo mismo. Si acaso musicales es lo que hay menos en televisión. Sí, esa es una asignatura pendiente también. En fin, no hay más cera que la que arde. Miguel Herrero, oye, que después de charlar contigo nos sentimos más jóvenes, chico, así que 2 gracias por ello, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros y a toda Asturias, que es una tierra maravillosa que queremos muchísimo, desde Castilla y León también, y que os encante este libro como a nosotros escucharos a vosotros. Gracias, Miguel. Un placer, Miguel Herrero, autor de Revisitando los 80, editado por Diabolo Ediciones, para que lo busquen con facilidad. Las 9:45, oye, que nos esperan en Lorient, tenemos que irnos.